Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Promo Argentina titulada Precio FOB y reintegros de exportación. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Juan Cruz Miñones, consultor en comercio internacional. Gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra a Juan Cruz. Buenos días, muchas gracias Juan, buenos días a todos. Gracias Promo Argentina por el espacio para presentar esta charla. Vamos a empezar. Les voy a pedir un favor. Si pueden ir poniendo, adelantar un dato en las preguntas y respuestas, cuál es en el cálculo FOB de su exportación, los que ya lo hacen y los que tienen pensado hacerlo, cuál sería la rentabilidad que ustedes le pondrían a su cálculo FOB. Después vamos a hacer un pequeño juego con eso. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya ven la presentación, Juan? Se ve perfecto. Ok, perfecto. Estos son los temas que vamos a ver hoy. La idea es hablar del precio FOB y los reintegros de exportación. No voy a entrar en profundidad en el cálculo matemático para no volverlos locos, pero sí entender cómo funciona el FOB y qué es lo que nos afecta. Para empezar, dentro de Incoterms, el cálculo, el FOB, para entender qué es lo que incorpora el cálculo FOB, es básicamente el costo de producción, los gastos, hasta los gastos FOB, transporte interno, todos los gastos hasta el embarque y los gastos aduaneros, incluye despachante, etcétera. Fíjense que cada ítem que, que corresponde tiene un tilde, ¿no? En verde. Este es un pantallazo rápido para entender qué sí y qué no es parte del valor FOB. Eh, Ahora, ¿por qué es tan importante el FOB? ¿Qué es lo que representa? Hay muchas empresas, nosotros vemos a diario, empresas exportadoras, unas que son exitosas y otras que no tanto, y otras que cierran, y tal vez tienen el mismo producto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias puede ser una estrategia de precios. Una estrategia de precios te deja fuera del mercado, te puede dejar, te puede hacer perder y te puede hacer ganar y te puede hacer perder compradores. Eh, en gran parte no solamente por una mala estrategia, sino porque se calcula mal el precio. Como dice acá, en una buena exportación empieza muchísimo antes que el embarque, mucho antes de consultar al despachante, mucho antes de salir a buscar compradores. Si todavía no sé a cuánto voy a vender o qué es lo que va a incluir mi precio, cuál va a ser mi ganancia, va a ser muy difícil que consiga ser competitivo. Eh, el valor FOB es estratégico por un montón de razones. Acá enumero algunas las que yo considero importantes, pero cualquiera que se le ocurra que para ustedes es estratégico, vale. Primero y principal es el valor internacional de nuestra mercadería. Con ese valor nosotros vamos a mostrarnos cuánto vale nuestro producto. Cuando, por ejemplo, hacemos una investigación de mercado, una de las cosas que buscamos es cuánto valdría nuestro producto en el exterior. eh, Y como parámetro, justamente buscamos productos o similares o alternativos y buscamos cuánto vale en el mercado y cuánto fue su valor FOB. Es decir, es una referencia a nuestro precio. Nos sirve para toma de decisiones, es fundamental para saber cantidades, para saber costos, para saber a qué mercado entrar.
cuánto negociar, es un dato fundamental para nuestra estrategia de internacionalización. Básicamente determina si ganamos o perdemos, pero esto lo sabemos solamente si hacemos bien el cálculo. De eso se desprende que determina si nos compran o no. Si yo no sé cuánto puedo ganar o hasta cuánto me puedo estirar, no puedo negociar con el exterior. Siempre hay una negociación de precios, a menos que uno ya lo conozca, siempre hay una negociación de precios. Eh, yo sostengo que cuanto más ajustado el precio, mejor, dándonos un margen para negociar, pero cuanto más ajustado, mejor va a ser la posibilidad de insertarnos en el exterior. Bueno, es una estrategia de valor para mí totalmente así. ¿Quién no forma parte del FOB? Como les mostré en el gráfico, flete internacional, seguro internacional, todos los derechos e impuestos que pague el importador, todos los gastos del importador, el IVA del país del comprador. Obviamente parece obvio, pero resulta no ser tan obvio muchas veces. Todo lo que fuera en un FOB, de los gastos hasta ponerlos en el transporte internacional, todo eso lo que sí después corresponde al importador. Obviamente van a pasar a formar parte del costo del valor del producto, ¿no? Del valor final del producto. Ahora el tema de acá es qué es nuestro valor, qué es lo que nos tienen que pagar básicamente y sobre qué aduana calcula gravámenes. Esto es un gráfico, lo pasamos, se los dejo, lo pasamos muy rápido, de cuál es el impacto de cada ítem. Acá eh, lo reduje en cuatro ítems: costo de producción, gasto del despacho, el flete interno y los gastos de acondicionamiento, digamos, embalaje, todo lo que es necesario, todo lo que necesito hacer sobre mi producto para poder exportarlo, para ver cuál es la implicancia, ¿no? En general, es un aproximado. Esto para tener un pantallazo de cuál es el impacto de cada costo en nuestro producto. Bueno, no se preocupen. Vamos a las fórmulas. Fórmulas, hay un montón. Eh, si googlean fórmula FOB, van a encontrar estas y seguramente muchísimas más. Y cuanto más le pidan, cuanto más datos le pongan, cuanto más condiciones le pongan, más fórmulas van a aparecer. Lo que a mí me gustaría que explicaros hoy es por qué la fórmula, qué es lo que va de cada lado. En el numerador van todos los números, los importes fijos, los números absolutos. Y en el denominador van los porcentajes. Está la utilidad, la rentabilidad, los reintegros, los derechos, impuesto a las ganancias. Todo lo que es porcentaje va básicamente abajo y arriba los importes fijos. Eh, yo acá no lo desarrollé así. Cada empresa lo va a desarrollar a su criterio, a su gusto, a su forma. No hay dos fórmulas iguales para dos empresas iguales, para dos empresas diferentes. Lo que hay que entender es cómo funciona. Por ejemplo, hay despachantes que tenés un fijo y un porcentaje. El fijo va arriba y el porcentaje va abajo. Ahora, a mí la fórmula que me gusta es esta, muy amplia, pero no siempre es la más práctica. Acá tengo CM, costo de la mercadería. Costo de la mercadería acá es un solo ítem. En cualquier fórmula de cálculo FOB es un solo ítem, pero va a ser la diferencia, es la diferencia eh, del número que vamos a tener al final y de nuestra competitividad. Es usual que en el costo de la mercadería no calculen los gastos fijos, los costos indirectos. Vos preguntás cuál es el costo y no aparece.
parece una locura, pero no. Es mucho más común de lo que pensamos, de lo que debería ser. Y yo te diría que la mayoría de las pymes en en el costo de la mercadería no tienen en cuenta los gastos fijos, solamente los variables, tanto de insumos, punto. Ahora, si vos preguntás, porque siempre lo pregunto y siempre tengo la misma respuesta y me encuentro con alguien que me abre los ojos así, espantado, de qué le estás preguntando. Cuando preguntas qué porcentaje de los sueldos administrativos, porque el sueldo del operario es más fácil, lo divido. En el sueldo del administrativo, que le pago, produzca o no, los gastos de administración, librería, limpieza, electricidad. Tengo una administración gigante, ¿cuánto pago por edificio que alquilo para administración? ¿Cómo se prorratea eso en mi costo de la mercadería? Si un mes produzco 100 y otro mes produzco 1000, ¿cómo lo prorrateo? Entonces ahí es donde ese pequeño cálculo, hacer costos no es fácil, para mí es un arte. En el cálculo del costo de la mercadería podemos hacer la diferencia. Entonces, cuando yo les decía ajustar el precio lo más posible, al máximo posible, no me refería a ganar menos, sino a estos detalles. El costo de la mercadería es fundamental. Si yo no tengo un bien armado el costo de la mercadería, me va a costar muchísimo ver qué utilidad le cargo. Entonces, habitualmente me encuentro con que, ante la pregunta de una utilidad que le cargan es altísima, justamente para hacerse un colchón por el costo de producción, porque no tienen en cuenta eh, los costos fijos. Me han llegado a decir, no pudimos resolverlo, Juan, sigamos con este valor, pero yo no sé si ganás, perdés, no importa, sigamos con este valor. Así es. No es un tema simple. Bueno, les decía, esta es la fórmula que a mí me gusta utilizar, que tiene en cuenta la mayoría de los ítems, los más usados, eh, pero en realidad la vamos adaptando de acuerdo a la necesidad. Eh, Esta es esa fórmula adaptada, es un poco más simple. Saqué ya algunos ítems y para mí lo fundamental es, obviamente, costo de la mercadería, envases y embalajes, es parte de los gastos hasta para exportar, flete interno, gastos financieros, que no es un tema menor. Si nosotros tenemos una exportación chiquita, $5.000, $150 de gastos financieros, lo que me cobra el banco para hacer la transferencia, es representativo. Y aunque no fuera representativo, no sé qué prefieren ustedes, que los $150 se los quede su empresa o se los quede el banco. Yo preferiría tenerlos en cuenta para ver si los puedo evitar. O sumarlos al valor de la mercadería, ¿no? Los gastos de exportación y los gastos aduaneros. Y en el denominador, en porcentajes, impuesto a las ganancias, derecho de exportación, utilidad neta y los reintegros. Ahora vamos a hablar también de los reintegros. Eh, Acá está esta misma fórmula. Puse tres casos: el mismo producto, distintos costos y distintas rentabilidades. Verán cómo modifica el precio FOB. En el primer caso, costo de la mercadería $18.000, puse la rentabilidad, los reintegros, $27.000. En el segundo caso, que es el famoso caso del 40%, porque desconozco mi costo de producción, pero le meto $20.000 porque lo desconozco, y este me deja fuera de mercado completamente. Acá puse un semáforo. El primero sería el competitivo, pero ojo, para fijar este precio de 18.000,
tengo que saber si ese precio es real. Entonces, si ese costo de producción está bien hecho, yo puedo animarme a un 15% de rentabilidad en dólares, que está muy bien. Ahí es un precio competitivo, porque tengo los valores bien hechos. En el segundo caso, que desconozco mi costo de producción y le cargué un 40%, quedé fuera de mercado. Alguno puede ser que me compre, pero con ese precio yo creo que quedamos fuera. El tercer caso es un intermedio. Eh, el costo de producción no es el mejor, lo calculo en 20.000, ajusto las ganancias arriesgándome porque realmente no sé cuánto es mi costo de producción. Bueno, y los reintegros, eh, una salvedad, esta fórmula tampoco es perfecta. Por el cálculo sobre impuesto a las ganancias, un financista me lo observaría. Pero bueno, no vamos a entrar tan en detalle porque eso sería una locura. En realidad ese 3% de reintegros eh, no lo debería tener en cuenta para, ahora vamos a ver por qué, en el valor FOB. Esto es para ver a cuánto lo vendo en realidad. Todas las fórmulas son discutibles. Por eso les dije, cada empresa tiene que ajustar la fórmula a su propia empresa. Ahora voy a ver si puedo compartir un Excel, ese mismo Excel. Bueno, a ver, eh, estoy viendo las preguntas. Vamos a ver si alguien se animó a ponerme un porcentaje. 15%, bueno, es el caso. Después vamos a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si, esto es lo que habíamos visto recién, ¿no? Esta es la fórmula. ¿Qué pasa si le cambio la utilidad o le saco los reintegros? Tengo un problemita con el teclado. Bueno, este sería el caso, le saco los reintegros, pero este mismo vamos a ver cómo afecta. Le voy a modificar el porcentaje de ganancia. A esta fórmula que está 27.000, lo lleva a 40%. ¿Vieron cómo modificó el precio del valor FOB? Eh, es tremendo el cambio, es tremendo el cambio. Yo les recomendaría usar una fórmula como esta y antes de salir con un valor FOB al mercado, hacer las pruebas de cómo cambia. Eh, y de la fórmula puedes sacar cuál es tu utilidad. Eh, yo les recomiendo, aunque no estoy volviendo a ver la presentación. Ahí está. Les recomiendo hacer el cálculo, hacer bien detallado el cálculo con distintas eh, probabilidades, con distintas situaciones y especialmente en el cálculo del valor de la mercadería. Si les parece, vamos ahora a las preguntas sobre el cálculo. Freno un poco.
Juan Marcos Ramella dijo estimativamente 15%, ya lo teníamos, ahí le hice un pequeño cambio, ven el impacto. En Candela pregunta, ¿el porcentaje del reintegro depende de la posición arancelaria de mi producto? Sí, y ahora vamos a ir a verlo. ¿Alguna otra pregunta sobre el valor FOB, sobre el cálculo del valor FOB? ¿O seguimos a los reintegros? A ver en el chat. En el chat dice, buenos días, en esa forma se incluyen los gastos porcentuales en el denominador, ejemplo, despachante, costos bancarios. No, eso fue lo primero que les comenté. En el denominador sí están los gastos porcentuales, pero en este ejemplo no puse los gastos del despachante como un porcentual. Los puse solamente como un gasto fijo, lo mismo que el costo financiero, que los gastos financieros del banco. Eh, Como les dije, eso cada uno puede modificar la fórmula a su gusto, a su necesidad. La fórmula que vimos hoy es la simplificada, digamos, la que yo consideré más general. Perfecto, bueno, seguimos con lo que es, a ver si hay más preguntas. No, perfecto. Seguimos con la presentación. Bueno, los reintegros de exportación. Eh, Vieron que yo les dije que en la fórmula había algo que no estaba del todo bien. Eh, Justamente la fórmula contradice esto primero. No es una ganancia, es una devolución de tributos. Hay que tener en cuenta eso, no es nuestra ganancia. El problema de los reintegros es que no dependen de nosotros, no depende de la eficiencia de nuestra empresa, sino depende básicamente de la decisión del Estado de promocionar nuestros productos, nuestro país, y la necesidad financiera económica de recaudar impuestos del Estado. Básicamente es eso. Si mañana aduana saca una resolución que elimina todos los reintegros y nosotros lo tomamos como costo de nuestra mercadería, como valor, como nuestro valor FOB, nos desarma todo. Lo mismo pasó en su momento con los derechos de exportación. Cuando volvieron, hubo grandes problemas. Entonces, no es una ganancia, no depende de nosotros, es una devolución de impuestos. Como lo dice la ARCA, eh, es la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos internos por la mercadería de exportación a consumo a título oneroso o por los servicios que se hubieran prestado en relación a esa mercadería. Es decir, están relacionados a el costo de producir lo que vamos a vender al exterior. Internacionalmente sí, hay retención, perdón, reintegros también. La idea del mundo es la no acumulación de impuestos. Eh, la mayoría de los países descuentan lo que es, por ejemplo, se exporta sin IVA, devolución de todos los gravámenes que se van sumando. Así que las retenciones reintegros, perdón, son habituales en todo el mundo. Las retenciones no son habituales en todo el mundo. Somos pocos los países que tenemos retenciones a las exportaciones. No confundamos el reintegro con el drawback o los reembolsos. El drawback está relacionado más que nada a los tributos que dejamos en la aduana con las importaciones.
Así que no tiene nada que ver con los reintegros de exportación. Respecto a la OMC, esto es importante porque hay que discriminar lo que es un reintegro, un estímulo a la exportación por devolución de impuestos con un subsidio. Un subsidio eh, por la OMC está prohibido, está penalizado porque lo considera competencia legítima. ¿Cómo se efectúa en el control de los reintegros en la página de ARCA, básicamente? Para habilitarlo, tenemos que entrar en ARCA con nuestra clave fiscal. Vamos al administrador de relaciones de clave fiscal, adherir servicios, buscamos el servicio interactivo de ARCA, dentro de ARCA, servicios interactivos, buscamos el servicio Mis operaciones aduaneras, lo seleccionamos y ahí nos van a pedir quién va a ser el quit que lo administra. Podemos terciarizarlo, podemos dejarlo fijo para nosotros, podemos elegir solamente el quit de la empresa o u otorgárselo a un tercero. Yo usualmente, cuando vemos el tema reintegros, lo que les pido a las empresas, en vez de pedir, de pasarme la clave fiscal, eh, que puede llegar a ser incómodo, les pido directamente que me habiliten en este servicio. Entonces entre con ese quit y solamente puedo ver los reintegros. Entonces con eso la empresa también se queda más tranquila que no me está mostrando la información porque es información muy sensible. Eh, Perdón, me quedé pensando en algo. El acceso a la consulta de reintegros. Yo les recomiendo constantemente estar, todo depende del flujo de exportaciones que tengamos, ¿no? Si tenemos una exportación cada 6 meses, no lo hagamos constantemente porque va a ser una pérdida de tiempo, pero sí estar atentos a la evolución de nuestros reintegros. Hay muchos que, hasta te diría que la gran mayoría, así la gran mayoría, gran mayoría, no lo tienen en cuenta al momento del cálculo del FOB. No lo tienen en cuenta, eso es muy común. Sí se espera después el cobro, la percepción de los reintegros, y es como un plus, pero no se tiene en cuenta en el valor FOB, o mejor dicho, en el valor de internacionalización de nuestro producto. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa cuando lo tenemos en cuenta seriamente implica muchas otras cosas. Ahora, ¿dónde los consultamos? Entramos también con nuestro perfil, buscamos el quit de la empresa que estamos representando en ese caso, seamos externos o empleados. Seleccionamos mis operaciones aduaneras, el perfil puede ser despachante o de importador-exportador, y la gestión de reintegros. Y ahí podemos ver el estado de bloqueo de todos los reintegros. Por default empiezan como bloqueado. Una vez que se carga la operación, el reintegro está bloqueado, no porque hayamos hecho algo mal, sino porque está bloqueado, todavía no está liberado. Bueno, ¿qué condiciones tienen que tener las operaciones para que Arca nos libere los reintegros? Primero, obviamente y fundamental, el exportador esté habilitado, esté registrado y habilitado, que no tenga ni un bloqueo como el quit. Que esté registrado el cumplido de la operación o se haya presentado el posembarque. La operación empieza a circular en el circuito de reintegros recién cuando el guarda de aduana registra
el cumplido a bordo de la mercadería, que no siempre es el mismo momento en el que ingresa la mercadería a aduana. Entonces, a veces no se carga el cumplido, me ha pasado varias veces, que el reintegro no avanzaba y le faltaba cargar el cumplido, o si no, cargar el posembarque. Quizá haya presentado la factura comercial y demás documentos. Esto es o era muy común, yo últimamente no estoy viendo que falta la factura. Era muy común. Entonces, si no está la factura, falta documentación y no avanzan. Todos estas observaciones las podemos ver acá, en el estado, en la gestión de reintegros. Ahí podemos ver qué tiene cada uno. Ahora vamos a ver los conceptos de bloqueo. Eh, la factura, que el Banco Central haya enviado el cumplido de ingreso de divisas. Ahora vamos a ver un detalle con eso. Que no existan bloqueos. Obviamente que hayamos cargado el CBU es uno de los primeros pasos, pero suele pasar que se olvidan. Que no existan embargos. Si tenemos un embargo y tenemos la cuenta invalidada, bloqueada, no vamos a poder eh, cobrar los reintegros. Y que se hayan abonado los derechos de exportación y la actualización de los derechos de exportación. Hasta que no esté eso cumplido, no corre el proceso de reintegro. Y que no tengamos incumplimientos fiscales. Ahora vamos a ver más detalle de eso. El Estado dentro de MOA, mis operaciones aduaneras. MOA es el- el servicio de ARCA. Entonces vamos a ver estos estados de cada permiso. Lo que vemos dentro de mis operaciones aduaneras, ¿no? Observado, aún está en trámite, nos falta mucho todavía, y lo consultamos dentro de mis operaciones aduaneras, beneficios de exportación, documentos, y ahí podemos ver qué es lo que falta, qué documentos faltan o qué procedimientos faltan. Autorizar es el próximo paso, es el reintegro. eh, Puede estar bloqueado porque falta, por ejemplo, información del Banco Central. Si el Banco Central no informó el cumplido de embarque, el cumplido de ingreso de las divisas, por la razón que fuere, nunca vamos a salir de autorizar. El procedimiento de documentación eh, está presentada, pero por ejemplo, falta el cierre de permiso de embarque en la página de ARCA o falta la digitalización de los documentos. Es decir, es un proceso, es generalmente el proceso normal, no siempre depende de nosotros. La consulta es por el mismo ítem y después, cuando ya avanzando, devolución generada. Devolución generada no nos confundamos con qué nos pagaron, porque suelen decirme, dice devolución generada, pero no recibí nada. Eh, Devolución generada dice que el reintegro está en condiciones de ser transferido, en condiciones, no que sea transferido. Ahí hay que ingresar a mis operaciones aduaneras, beneficios, ver la solapa de devoluciones para ver el estado de la devolución. Recién cuando nos van a transferir al CBU, dice pagada. A veces no figura como pagada, está la devolución generada y, por ejemplo, esta es la instancia donde nos bloquean. Estos son algunos de los bloqueos. Eh, Nos bloquean porque, por ejemplo, tenemos deuda. Si tenemos deuda con Arca, eh, no esperen un pago de reintegros. Un peso que le debas a Arca, lo básico, y hasta yo lo encuentro lógico, Arca no nos va a devolver ni un tributo mientras nosotros le debamos algo. Primero tenés que estar en cero con deudas, no solamente monetarias, sino de todo tipo. Recién después te va a pagar los reintegros. Si vos debes una declaración jurada, la que fuera,
te bloquea los reintegros. Eh, es una deuda vencida que está en estado exigible. El ejemplo más común que doy para explicar esto, yo recibo la factura de luz que vence el 15 de agosto, la debo porque ya tengo la factura, pero no es exigible. Recién el 15 de agosto entro en mora, digamos, en incumplimiento. Ese es el concepto de las declaraciones juradas, que esté vencida e incumplida. Lo mismo con los importes. Bueno, acá vamos al tema de los bloqueos. El cumplido, bueno, ya lo expliqué antes, que el registro oficial y definitivo en el sistema Malvina confirma que la mercadería fue efectivamente puesta a bordo del medio de transporte y salió del país, en que ya está en camino hacia el exterior. Eh, los bloqueos, ahí les dejo el link de acceso a los bloqueos de los reintegros. No son estos tres nada más, son muchísimos más, pero estos son los habituales. El bloqueo R325 es el más común, al que vemos siempre. Indica deudas exigibles de carácter impositivo o previsional. Deudas previsionales también nos bloquean. No es solamente en cuanto a importes, una deuda monetaria, sino en cuanto a declaraciones juradas. El bloqueo MOFA, eh, lo detesté en su momento. Ahora la página de Arca ya hace unos años va funcionando cada vez mejor, ¿no? Más clara, está mejor, va mejorando la página claramente. En su momento el MOFA no se sabía por qué me observaba los reintegros. eh, yo insistía en ir a aduana y encontré, nunca pude corroborar si era realmente así, pero era algo que sucedía. Cuando el despachante iba a reclamarle al guarda de aduana, insistían, discutían, el guarda entraba y casualmente el día que el guarda de aduana entraba a nuestro quit a ver la operación, al día siguiente se me liberaron los reintegros. Se desaparecía el bloqueo MOFA. Ahora, si falta documentación, nos va a aparecer el MOFA. El SIPE falta el cierre operativo de los permisos. Y después, esos son los más comunes. Y después ahí tenemos el link, les van a pasar seguramente la presentación con todos los bloqueos que hay. Que se hayan abonado los derechos de exportación. Si no abonas los derechos, no avanzan la liberación de reintegros. Ahí está el cálculo básico. Y que no se registren incumplimientos fiscales. Fue lo que les dije antes. Deudas exigibles de impuestos nacionales o aportes. Falta registrar alguna declaración jurada. La inconsistencia de terceros. ECOT es de exportación por cuenta y orden de terceros. Si hay algún grupo exportador en el auditorio, tengan en cuenta que cuando el gerente del consorcio exporta por cuenta y orden de las tres empresas, por ejemplo, tres, cuatro, cinco, las que fueran, productoras, exporta por cuenta y orden de tres empresas. Los cuatro tienen que tener todo en orden, no registrar deudas exigibles, ni de impuestos, ni de declaraciones juradas. Si el documentante, que es el que presenta la operación, o alguno de los productores tienen deuda previsional, por ejemplo, que es muy habitual, se bloquean los reintegros. Bueno, algo básico, la información actualizada de domicilio fiscal. Si no tenés el domicilio electrónico fiscal actualizado, Arca te tortura con comunicaciones. La parte de, bueno, algunas condiciones cambiarias, esto es un detalle importante. El Banco Central nos exige que ingresemos el 100% de las divisas. Exporté 100, ingresé 99. Yo comercialmente lo doy por cumplido, ya está, ya 99.
Listo. Para Banco Central no. Ese dólar es un incumplimiento cambiario. Ahora, un detalle. Las condiciones de venta de Xwork. Vendí Xwork, documenté Xwork y el permiso de embarque dice FOB y si yo vendí la factura dice 90 Xwork, el permiso de embarque me lo ponen en 100. ¿Qué hago con esos $10 de diferencia? La entidad financiera lo tiene en cuenta por normas Banco Central. Arca nos lleva, aduana nos lleva el valor export por una cuestión tributaria a FOB. Es decir, nos agrega el flete interno, básicamente. Entonces, esos $10 de diferencia lo tiene en cuenta. Obviamente, tiene que estar la diferencia entre la factura y tiene que estar la observación en el permiso de embarque. Las comisiones de corresponsalía, exporté 100 y al banco llegaron 95. No son $5, ojalá fueran $5. El exterior, el banco corresponsal nos descuenta entre 25, 30 y $50. He visto $60. Eso generalmente, y tiene que ser así, está informado en el SWIFT del exterior. El banco cuando recibe esa operación tiene en cuenta esos gastos de corresponsal y los incorporan en el FOB, en el ingreso de divisas, perdón. Ahora, los gastos del banco local, esos son posterior al cierre de cambio, es decir, no lo tienen en cuenta ni se suman al ingreso del exterior. Ajustes técnicos y otras gestiones. Exportamos limones, 1 tonelada, 100 kilos de limones llegaron podridos y me los tiran. Obviamente no me los pagan, por decir algo, ¿no? Pasa con cualquier tipo de mercadería. Me roban, falta una caja, lo que fuere. Y el exterior me dice, recibí menos, te pago menos. Entonces puedo hacer una presentación por intermedio de la entidad financiera que tiene seguimiento de permiso de embarque, porque si no, el Banco Central primero no le informa a Arca que ya cumplí con la obligación de ingresar divisas y después me expone con un penal cambiario o puede enviar un penal cambiario. Tengo que hacer una presentación en el banco. La presentación depende importes, depende un montón de conceptos, qué tipo de presentación se puede hacer y cuánto puedo dar por cumplido. Es decir, no ingreso divisas, puedo tomarlo como que el permiso de embarque está cumplido. Por exportaciones por cuenta y orden de terceros, volvemos con eso, porque suele haber muchos problemas con eso. Uno de los dos no lo tiene en cuenta y no hace las presentaciones en el banco eh, y el permiso nunca se cumple, entonces, ¿por qué no se cumple y no avanza la devolución de reintegros? Los regímenes de precios revisables o concentrados minerales, no sé si hay alguien con un RIGI o una empresa minera que exporta con precios revisables, la exportación en la destinación ES, eh, que no es el post-embarque, es posterior a la exportación. Creo que es una de las pocas opciones donde se exporta sin haber cerrado el permiso de embarque, sin tener el, el cierre definitivo. Eso se hace a posterior. Por ejemplo, yo exporto concentrado, una explotación minera de oro. Yo exporto los concentrados minerales a Canadá y recién no exporto oro, exporto la roca partida, molida. Recién cuando Canadá me informa qué porcentaje de oro contenía, puedo decir realmente cuál fue el valor de mi exportación de oro. Envié 10 toneladas y tenía media tonelada de oro. Entonces recién ahí pongo el precio definitivo de la exportación. Entonces recién ahí es cuando se cierra el proceso. Para Banco Central hay que dar por cumplidos los dos, el de precios revisables y el definitivo. Ahora, ¿qué pasa cuando el exterior no me paga? Por un montón de razones. Lo básico, lo simple, lo más usual es, no, mira, no estoy vendiendo, la situación económica, etcétera, etcétera, no te puedo pagar. Entonces nosotros, además del perjuicio económico por no cobrar nuestra exportación, tenemos eh, el perjuicio con el Banco Central.
porque nos puede iniciar acciones judiciales. Entonces podemos presentar una gestión de cambio de estatus de permiso de embarque, es gestión judicial, hay varios casos, varias situaciones, no vamos a entrar en detalle ahora, pero lo importante es tener en cuenta que esta gestión judicial no nos libera los reintegros, es decir, no damos por cumplido el permiso de embarque, permanece vigente la obligación de ingresar divisas, lo único que hace es desactivar las acciones judiciales. Pero si pasamos un permiso de embarque a gestión judicial, no vamos a cobrar los reintegros hasta el día que, si sucede, nos paga el exterior. Otras imputaciones que no tienen reintegros es por no título de negocio, por sin valor comercial, reportación de mercadería, pacotilla, muestras. Estas son solo algunas, los habituales. Régimen de rancho, si hay algún proveedor de barcos, de barcos de bandera internacional y nacional, que proveen rancho, ténganlo en cuenta. En su momento hubo muchos problemas y presentamos al Banco Central a través de las cámaras la observación, porque la norma lo que dice cuando exceptúa del seguimiento a las destinaciones de rancho de bandera nacional, es decir, los de bandera internacional están obligados a ingresar divisas. Todos estos se dan por cumplido automáticamente por la entidad financiera. No hay que hacer nada y no libera reintegros. Bueno, ya vamos terminando. Eh, un alto costo justamente es el error en el precio. Copiar el precio del competidor. Parece raro, pero lo vi un montón de veces. Y como no tengo la más remota idea cuál es mi costo de producción, eh, y me fijo cuánto vende el competidor, entonces le pongo el mismo precio. Tal vez el competidor tiene muy ajustado, muy ordenado y yo termino perdiendo. No calcular los costos indirectos, ya los vimos. No considerar las variaciones del tipo de cambio. Es importante saber cuál es la estimación, más allá que hacer futurología no siempre es perfecto, pero cuánto puede llegar a valer el dólar de acá un mes, 2 meses, 3 meses. Confundir el FOB con el CIF, eso lo vimos al principio de todo. Desconocer los reintegros. Cuando el reintegro es del 1% tal vez no cambie, pero hay reintegros del 6% que es interesante. Si bien no debería formar parte del valor FOB, no deja de ser un ingreso que tenemos en devolución de impuestos. No tener actualizados los costos logísticos, esto es fundamental. De tanto en tanto tenemos que hacer un paso para ver si, cómo viene cambiando el mercado. Bueno, cotizar sin utilidades, un error garrafal. Olvidar los pallets. Con pallets, en realidad estoy incorporando todo lo que es pallets, certificados, todos los gastos de exportación, ¿no? Para subir la mercadería al medio de transporte. Y no calcular los gastos bancarios, porque a veces pueden ser bastantes. Tenemos los 120 más o menos de gastos bancarios, lo que nos cobran acá, gastos de corresponsalía, el permiso de embarque, el banco me cobra aproximadamente $30 por seguimiento del permiso de embarque, se me venció, me cobra $10 o $30 más, el levantamiento del cumplimiento, otros dólares más, todo va sumando. Y ni hablar si tenemos una carta de crédito, por ejemplo. Bueno, ahora para cerrar, eh, 5 ideas que me gustaría tomar como cierre. Lo que le dije al principio, el FOB comienza con un buen costeo. Es fundamental sacar costos, tener un buen costo de nuestro producto de exportación. Eh, Ese es el primer escalón
para poder ir subiendo con el costo correctamente. Obviamente nunca cotizar sin conocer todos los costos, sino en este caso lo que se suele hacer es utilizar el sistema de la mano oscilante. No sé si lo conocen, más o menos. Imagínate venderla al exterior con un valor FOB de más o menos. Sí, suele pasar, es mucho más común de lo que pensamos. Los, los reintegros mejoran la rentabilidad, pero no reemplazan un buen precio. Si nosotros estamos ganando en base a los reintegros de exportación y mañana viene el gobierno y me dice, tu posición arancelaria, que fue una pregunta que hicieron, sí está relacionada a posición arancelaria, no todos cobran los mismos reintegros. Tu posición arancelaria pasa de 6% de reintegro a 1% de reintegro, eh, te va a complicar la rentabilidad. En la normativa cambiaria aduanera hay que revisarla periódicamente porque tal vez nos hace un cambio y no nos damos cuenta y eso, más allá de un bloqueo, un posible perjuicio, nos puede traer un costo por un error. Un error en comercio exterior se paga en dólares, se paga caro en dólares. Yo siempre digo lo mismo, que en comercio exterior los errores se pagan caros en dólares y el dólar es caro. Entonces es doblemente caro el error. Y bueno, una correcta fijación de precios transmite una imagen de profesionalismo y competitividad. Bueno, muchas gracias. Vamos a las preguntas. Juan Cruz, muchísimas gracias por la Un placer. presentación de hoy. Súper, súper claro los temas. Extiendo el agradecimiento a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy en la charla. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el box de preguntas y respuestas que está en la barra de herramientas de Zoom. Ahí vi que hay varias preguntas, Juan Cruz, así que ahí avanzamos con eso. Y próximamente van a encontrar en el chat un link a la encuesta de satisfacción, donde una vez respondida van a poder acceder al material de la charla de hoy vía mail. Así que Juan Cruz, hay varias preguntas, así que si querés, avanzamos con eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la de Candela la acabo de responder, la de si el porcentaje de reintegro depende de la posición arancelaria, sí, es 100% sí. El básico es cuanto más tecnología o cuanto más modificación incorporada tiene, más procesos tiene, se supone más impuestos incorporados tiene, mayor el reintegro. Tiene obviamente un alto grado de implicancia política. José Quesada, el costo de mercadería es mediante costo marginal o costo de absorción. Eh, Generalmente no es ni uno ni otro, pero es muy, esto si querés lo vemos después en detalle, es muy específico, muy contable. Eh, una vez que el guardia de aduana carga el cumplido, ¿hay un plazo para que se devuelvan los renteros? Eh, sí, si todo funciona en orden, además del proceso formal de ARCA, hay un proceso informal, entiendo yo, que nadie me lo ha confirmado hasta ahora, pero eh, a veces vemos que está todo el proceso cumplido, pero no se transfieren los reintegros. En menos de un mes debería estar transferido. Si alguno, un agregado, si alguno exporta por exporta simple tiene un sistema algo distinto. Los reintegros no se transfieren a nuestro quit, sino que se transfieren al quit del OLES, de la exportación logística de exporta simple. Es decir, si yo exporté por DHL, los reintegros los recibe DHL. Eso implica que, primero, yo no puedo seguirlos porque no tengo el quit de DHL, no puedo ver sus operaciones aduaneras.
Y segundo, dependo, como si fuera una exportación por cuenta y orden de terceros, no solamente de mi situación fiscal, sino de la situación fiscal de el courier, el OLES en este momento. Si el OLES tiene alguna deuda fiscal, no le van a transferir los reintegros y no los percibo yo. Ellos tienen 10 días para retransferirme los reintegros que hayan recibido en nuestro nombre. Guido, en la empresa donde trabajo exportamos todas las semanas, entonces la gestión de reintegros es activa y de cerca, porque el valor de reintegros son representativos para el flujo de caja de la empresa. Fantástico. Ahí está, ese es el concepto importante. El flujo de caja, no estamos hablando del valor FOB de la mercadería. En la práctica, históricamente, desde que el reintegro queda ok, para el pago calculamos no menos de 6 meses para recibir el dinero, es mucho. Ahí yo me fijaría si eh, tenés otro problema, deudas, deudas en impuestos o deudas en declaraciones juradas. En la actualidad, ¿saben algún plazo promedio? Sí, no, no hay. Lo lógico sería un mes. Dante, tanto en cálculo de precio como en reintegro se configura, considera igual si la venta está canalizada por plataformas digitales hasta países limítrofes, usando Mercado Libre. Mercado Libre. Bueno, acá hay varias cosas, Dante. Repito, leo bien la pregunta. Tanto en el cálculo de precio como en reintegros se configura, considera igual si la venta está canalizada por plataformas digitales hacia países limítrofes, ejemplo, Mercado Libre. Eh, a ver, si yo vendo por Mercado Libre, generalmente no voy a tener un permiso de embarque de exportación, con lo cual no hay un seguimiento de ARCA. Si yo hago una destinación simplificada, las destinaciones simplificadas no tienen pagos de reintegros. Justamente ahora estemos atentos o estén atentos, eh, porque ahora el gobierno anunció la exportación postal. Para mí están haciendo un cambio conceptual importantísimo. Hoy, por ejemplo, acá nombra Mercado Libre, tenés Amazon, etcétera. Ellos hacen exportaciones por catálogo. No exportan a un importador puntual, sino importan a un depósito. Yo hoy no le puedo exportar a Amazon. No puedo vender a Amazon. ¿A quién le exporto? Amazon me va a decir, no, yo no te importa la mercadería, yo te la recibo la mercadería. Entonces el concepto fulfillment que están hablando Dante está más relacionado a eso que a la operatoria actual. Eh, si haces una exportación por Mercado Libre no vas a recibir reintegros porque seguramente la hagas o por correo argentino o por un courier. Entonces, con una destinación simplificada que primero no tiene seguimiento en Banco Central, eso no implica que no estés obligado a ingresar revisas, pero no tiene seguimiento en Arca. Entonces nunca te vas a tener reintegros por eso, por lo menos al día de hoy. Eh, Guido, si exporto mercadería comprada en el mercado local, pero que fabricó otra empresa, en ese caso corresponde cobrar el reintegro. Sí, porque vos exportás un producto. La mayoría de los exportadores es, por ejemplo, yo fabrico un producto alimenticio y compro los insumos en el mercado local. Está bien, ahí tengo un cambio de posición arancelaria, pero las exportadores sí cobran reintegros. La que pasa cuando haces, en ese caso, eh, vas a tener un sobrecosto. Alejandro Saquetela, ¿dónde consulto a cuánto, supongo, dice, a cuánto se hizo efectivamente el pago?
Eh, Esto es un detalle que yo siempre digo. Tener bloqueados los reintegros de exportación es ahorrar en dólares. Cuando Arca te paga los reintegros, supongo que se refiere a los reintegros. Cuando Arca te paga los reintegros, te los paga el tipo de cambio del día. Es decir, que si los tuve bloqueados 6 meses, como en el caso que nos contaron antes, se actualiza el tipo de cambio. Lo calculo de cuánto nos paga. Y generalmente nos llega un aviso y ahí dice el tipo de cambio, o si no en la página de Arca. Eh, Respecto a la pregunta de Guido, también saber si, suponéis exportar bienes usados, si en ese caso corresponde o no el cobro de reintegros. Algo que no les mencioné, lo que pueden hacer es consultar la posición arancelaria, más allá de hablar con el despachante y que el despachante los vaya actualizando, consultar a la BUSE, la ventanilla única de comercio exterior. eh, Realmente es muy buena y está muy actualizada. Se está trabajando muchísimo con la BUSE, entonces si vos pones la posición arancelaria de tu producto, te dice si tiene reintegros de exportación, qué porcentaje de reintegro de exportación y las condiciones. Oscar, una empresa que compra en el mercado interno y exporta, le venden factura con IVA. Luego se puede recuperar ese IVA. Sí, sí, porque si no, por ejemplo, una empresa que es 100% exportadora, se come todo el IVA. El IVA pasa a ser un costo que no debería ser, porque no es una devolución. Vos compras sin IVA, vendés sin IVA. Entonces, en ese caso, se hace todo un trabajo y se pide el recupero de la devolución de impuestos. Es un trabajo complejo, es muy preciso y tiene implicancias con Arca. Sí, en Arca, no, raro que lo que es la devolución de IVA te transfieran. Te dicen tenés un crédito. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperar los reintegros? En 5 años. Leo de vuelta. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperar los reintegros? Es decir, para llegar al cumplido de de cada exportación. Si hablamos del tiempo de proceso de ARCA, es lo que hablamos, lo que dijimos antes, aproximadamente un mes, dependiendo de cada situación. Tenemos 5 años, a los 5 años prescriben. Si tenían un error, no hicimos nada, perdimos el reintegro. ¿El exporta simple da reintegros que valen la pena? Sí, tiene los mismos reintegros por posición arancelaria, el mismo reintegro que la exportación tradicional. Alejandra, gracias, de nada, un placer. Sabrina Kluger, en exporta simple, entonces el courier podría no devolvernos el reintegro o está obligado a hacerlo, o depende de la contratación puntual. No, por norma el OLES está obligado, el OLES o el courier, como me preguntan acá, está obligado a restituirnos, a retransferirnos el reintegro. Tiene un plazo de 10 días, lo que pasa es que no tenemos forma de controlarlo. ¿Quién puede gestionar los reintegros? ¿El despachante o el contador? ¿A quién suele gestionar los reintegros? Eso depende de cada empresa. A veces personal mismo de la empresa, a veces el contador, a veces un despachante, el despachante, a veces un tercero. Por ejemplo, yo en muchos casos siendo consultor he gestionado el tema de los reintegros de exportación. Ahí terminan las preguntas. Eh, Ahora, si en el chat hay algo que se me haya escapado. Acá dice el planteo de todas pymes que pagan IVA en toda la cadena de producción y es mucha la incidencia de los costos. Y sí, ni los reintegros no llegan a cubrir eso.
Mariela pregunta en el chat, en una Expo de mayo de 2025 está todo ok, pero el dinero del reintegro aún no se recibió. Tendrías que hacer todo el, el procedimiento, todos los pasos que te dije para ver en qué estado está el reintegro y ver si realmente no deben nada. He tenido discusiones que me dijeron, me juraban y perjuraban que no debían nada, hasta que un día, meses después, che, no, mira, fui con mi contador a la sucursal y debía una declaración jurada de hace 800 años y eso le bloqueaba todo. Bueno, creo que están respondidas todas las... Muchísimas gracias, Juan. Juan Cruz, muchas gracias a vos. Clarísimo todo, un montón de consultas, así que es súper interesante. Gracias nuevamente a todos los Un participantes placer. que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, esperamos contar con ustedes en otra nueva acción de Promo Argentina. Les mando un saludo y muy buen día. Hasta luego.